Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por adrenalinaradio.com, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. Hemos hecho un breve cambio, porque seguramente el metro de Tepalcatz ha de haber estado medio pesado. Entonces le pedimos al señor Luis Flores, que ya estaba aquí en las instalaciones, pues que de una vez pasara y cambiamos el segmento por el de Robin, ¿verdad? Entonces no pasa nada, le damos la bienvenida a Luis Flores, y que teníamos y dejamos pendiente la semana pasada un tema que pues es muy amplio, hablar de espiritismo. Mencionamos muchas cosas interesantes, pero no concluimos. Mi querido Luis, bienvenido. Muchas gracias, Edge. Pues todavía buenos días a todos nuestros adrenomaniacos, toda la gente que nos sigue a través de las distintas redes de Adrenalina Radio. Buenos días, Tatiana, Sergio. Buenos días. Farid. Buenos días también. Buenos días. Y pues vamos a continuar con este tema que es muy interesante. Habíamos mencionado, recapitulando un poco, sobre todo para que Farid se ambiente lo que estábamos mencionando la vez pasada. Él ya viene ambientado. Ah, perfecto. Siempre estoy ambientado, mi cafecito con piqueta. Bueno, eso es enfiestado. Pero bueno, es como sinónimos. Que el espiritismo es la comunicación con personas que ya no se encuentran en este plano. O sea, digamos, pues, espíritus fallecidos, no seres que les dicen desencarnados. Entonces ese es el espiritismo. Mantener comunicación o cómo comunicarse con este tipo de, a lo mejor familiares. Que quiero comunicarme con mi esposo que falleció porque pues ya quiero contraer nupcias y quiero ver si no se opone. Porque así hay de esos ¿Y tú, casos, pues, que dice que sí? No, que dice que te va a venir a jalar los pies. No. Podría ser. Estimado Robin. Ahí están los besos de Robin. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todas estas figuras, con todas estas cosas que pasan del espiritismo, que se presta mucho a charlatanería? También estábamos checando, ¿no? También hay mucha gente que hace, pues incluso dinero, o se aprovecha de las necesidades emocionales de las personas que a lo mejor están en duelo o que no han superado un duelo para fingir que tienen comunicación con los espíritus, pues a lo mejor de su hijo fallecido. Claro. Y entonces comienzan a lucrar con este aspecto. Esto es antiquísimo, ¿no? O sea, desde civilizaciones antiguas estaba esta práctica de hablar con los muertos. Obviamente cuando llega el cristianismo y empieza a tener auge, sobre todo en Europa, pues empiezan a perseguirse a todas las personas que practican el espiritismo, ¿no? Como una práctica satánica, esa es cosa del demonio, y entonces, bueno, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, pues comienza esta cacería de brujas, ¿no? Después, por ahí de los finales de 1800, a mitades de 1800, se comienza a relajar otra vez toda esta cuestión, sobre todo porque surgen otros problemas como el marxismo y todas estas doctrinas que ya empiezan a cambiar la forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, uno de los precursores o de las precursoras de esta materia, por ahí le estoy hablando que en 1847 las hermanas Margaret y Cathy Fox precisamente empiezan a recibir mensajes de los espíritus a través de golpes. Entonces ellas empiezan como a ver cómo está esta cuestión. Entonces ellas inventan una comunicación con los espíritus que se llama raps. En los raps, por ejemplo, un golpe significa sí, 2 golpes significa no. Entonces ellas tienen comunicación con espíritus y a través de esta comunicación que ellas idean, pues van diciendo qué es lo que quiere decir el espíritu, y obviamente empieza pues la gente a acercárseles para que, oye, como decíamos, ¿no? Un poco de WhatsApp, pero pues así era, ¿no? Oye, que voy a contraer segundas nupcias, mi difunto marido estará de acuerdo, o que no sé, que ya no, mi hijo fue a la guerra y no sé si está vivo o si está vivo, que me den una respuesta, ¿no? Entonces se hacen este tipo de sesiones espiritistas. Y tiene tal auge que 7 años después que las hermanas Fox comienzan esta práctica, se lleva a cabo el primer congreso espiritista en Cleveland, con una afluencia de como 20,000 personas y 10,000 adeptos. O sea, ya así gente que sigue esta práctica, ¿no? Que van con los mediums, sobre todo mujeres. La mayoría de los mediums son mujeres. ¿Por qué? Las mujeres tienen más afinidad para las energías que nosotros los hombres. Eso es un hecho. Para todas las mujeres por fin, es más lo fácil. aceptaron. Por eso es que también absorben más cosas las mujeres, ¿no? Ahí Están está. Por ser Nosotros más- somos más más puros. sensibles. O sea, en resumen, el hombre es más puro que la mujer. Bueno, Cochinas. mujeres son más sensibles, ¿no? Son más sensibles O, y más o menos fáciles cuadradas. de atacar
y de dominar. Más complicadas, También ¿no? por eso. ¿Ah, sí? Si te fijas, ¿Ah, sí? el 80% de las posesiones satánicas Son mujeres. son a mujeres, no son a hombres. Hasta en las películas. Posesiones. Hasta en las películas, fíjate. ¿Quiénes son siempre? Pues es la niña, ¿no? Emily Emily Rose. Rose. Sí, y basado en casos Se reales. manchan es con correcto, ellas, ¿eh? porque las mujeres, al tener mayor afinidad que nosotros, son más susceptibles de ser atacadas y de ser dominadas por los entes oscuros. Tómala, barbón. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, estas sesiones espiritistas pues cobran gran auge. De hecho, hay un caso muy famoso cuando Marilyn Monroe muere. 4 años después, pues una persona muy allegada empieza a tener como muchos sueños recurrentes de Marilyn Monroe. Yo también. Entonces contacta, no de ese tipo, o sea, Ok. Por favor, por favor. Pero eso Coches pasa mucho. ocupados. Serán No. recurrentes. Sí, yo lo sé, pero da otra cuestión. Ok. Entonces recurren a un medium brasileño, Francisco Cándido Javier, muy famoso, y él a través de la escritura automática es un medio para tener contactos o recibir mensajes pues de entidades distintas a la tuya, ¿no? Entonces das cuenta que entras en una especie de trance y empiezas tú a escribir lo que te están dictando. Como en la película de los otros. Ándale. Eso No es la viste escritura tampoco, Farid. automática. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Escribe un mensaje donde dice que ella no se suicidó tomando pastillas para dormir, ¿no? Sino que la mataron y todas esas cuestiones. Entonces, el medium y las personas que están ahí, pues le llevan esta información a la que sabían que era su mejor amiga de Marilyn Monroe. Cuando le enseñan la carta, o sea, lo que escribió el medium, le dice, ¿ustedes de dónde sacaron la carta de Marilyn? Porque esta es la letra de Marilyn Monroe. Dice, no, si es su letra. Le dice, bueno, ya le explican que hicieron una sesión y que pues acaba de pasar, haz de cuenta, la semana pasada. Entonces quedó así como de, Entonces, si es posible tener comunicación con personas que ya no se encuentran en este plano. No es tan sencillo, ¿no? Y ya he hablado un poco, ¿no? Del proceso que sucede cuando morimos. O sea, ¿por qué los podemos contactar? Porque todavía están en el bajo astral, ¿no? Están muy cerca de nosotros. Entonces tú puedes tener contacto con ellos o te pueden engañar, ¿no? Puede ser una persona que se haga pasar por tu papá, pues nomás para jugar contigo un rato, ¿no? Entonces también es muy importante siempre andar con pies de plomos en cuanto se refiere a sesiones espiritistas. Hablamos alguna vez de los templos trinitarios marianos y hablamos precisamente de las canalizaciones, los mediums precisamente. El medium pues sería una especialización del espiritista. Precisamente el medium lo que hace es que el espiritista podría hacer, por ejemplo, la escritura automática. Recibe el mensaje o los raps, ¿no? ¡Wow! Un golpe sí, 2 golpes no. Hasta ahí, ¿no? Pero sin embargo ya el medium no, el medium es un canal. El medium recibe la información, deja que la entidad entre a su cuerpo y la entidad habla. O sea, no es ya la persona, sino es la entidad la que está hablando a través del cuerpo del medium o del canal. Y haciendo la voz que tiene, ¿no? O tenía Exacto, vida. hablando. Se me ha tocado ver canalizaciones donde empiezan a hablar, por ejemplo, donde empiezan a hablar en maya, ¿no? Porque son maestros de esa época. O empiezan a hablar en otomí y todas estas cuestiones, ¿no? Y el tono de voz también se puede parecer como si te estuviera hablando, pues. Exacto. Es un micrófono. Yo he Sí. visto a mujeres hablando como hombre, con voz de hombre o voz de niña, pero O sea, ¿te ha tocado ir a estas sesiones? pues de rebote. Yo no sé por qué estaba yo cerca de ahí, pero me tocó así escuchar esto y pierdes el control de tus esfínteres rápidamente. o sea, le entró el demonio, ¿no? O algo No, así, no es el demonio, es... O sea, Esos puede ser tu ser espíritus. querido que lo utiliza él para comunicarse contigo. Pero a ver, yo tengo una duda. Cuando haces esta clase de sesiones, yo he llegado a escuchar como que abres puertas que después dices... se puede meter cualquier cosa. Eso estaría Eso sería lo ideal, ¿no? sería lo ideal, pero... No, pero sí puedes abrir puertas que después... Es correcto, se Digas, abren en "Ay, efecto ya entró puertas quien no tenía que dimensionales. Ellos están en 4ª dimensión, se abre una puerta a la 3ª dimensión donde estamos nosotros para que ellos puedan entrar. Los que saben hacer esto bien tienen protección, o sea, no es, pues lo voy a hacer aquí en Adrenalina Radio, entonces No, aquí por en favor, mi no. programa voy a hacer y No. ya voy a poner unas velas, o sea, no. O sea, los lugares se preparan, se santifican, se protegen y hay personas que fungen como guardianes para proteger precisamente a los canales, para que no entre cualquier persona, o sea, porque se abre el canal y puede entrar un ser de luz o un ser de oscuridad o quien sea. Entonces el guardián lo que hace es, tú no entras, tú sí entras. El cadenero. Ándale, haz de cuenta que fuera el cadenero de los antros, así, un momento, usted no viene acompañado. Vienes en tenis, Cam. Viene- Pero ¿cómo sabe el No guardián? pasas dress code. El guardián pues es una gente que está entrenada para eso, ¿no? O sea, lleva años manejando energías y tú sabes reconocer cuando un ser oscuro, o sea, entre un ser oscuro y un ser de luz, cuando estás en contacto con ellos, su vibración
te lo dicen, ¿no? Como te decía, los olores, la disminución de temperatura, una opresión aquí en el pecho, una opresión aquí en el chakra, esos son indicativos de que son energías negativas, ¿no? Dolores en el cuerpo, calambres, todo lo que te provoque un malestar, náuseas, significa que es oscuridad. Entonces tú ya sabes que ese ser que está vibrando con eso, que te está transmitiendo esa energía, pues no es de luz, ¿no? Y no lo puedes dejar pasar. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, o sea, a lo mejor tiene que ver mucho con mi modo de pensar. Yo digo, pues si ya pasó, ya ocurrió, ¿qué tienes que andar preguntando? ¿Qué tienes que andar como buscándolo? O para ustedes sí justifica, si hay cosas aparentemente inconclusas, buscar pues estas canalizaciones como para decir, bueno, pues sí que me venga a esclarecer el asesinato de Marilyn Monroe o el de Michael Jackson, etcétera, o yo lo veo así, como que es parte de la vida y que pues uno tiene que dejar que tenía que pasar así como pasó, ¿no? Sí, o sea, yo siento que buscarle como, o se puede ver como una clase de molestarlos. No, porque yo te diga, no sé, mi papá dejé algo inconcluso con él y quiero saber qué onda. No lo llego yo a molestar. O sea, que él ya está en su rollo, ya se fue, adiós, que te vaya bien. ¿O lo retienes? Exacto. El hecho de que nosotros estemos... ¿Te acuerdas que hablábamos un poco de los contratos espirituales que te decía yo, no? El hecho de que tú sigas pensando a lo mejor en tu familiar que falleció, o sea, quien sea, o hasta una mascota o una pareja, mantienes un lazo con él. Entonces, en efecto, no lo dejas evolucionar porque lo estás llamando. Entonces, pero es que la misa, ya se murió mi abuelita y cada año, desde hace 10 años, la hacemos la misa, ¿no? Sí, no manches. Entonces, pues a lo mejor el año está perfecto, pero ya es más 3 años, porque es número divino con numerología. Ok, 3, cumples un ciclo. Pero ya el cuarto, ya el quinto, ya el sexto, ya el séptimo, ya el octavo, el noveno, el décimo... No los dejas trabajar, ¿no? Ellos a lo mejor ya están en otra cuestión y tú ahí sigues, ¿no? Llamándoles que le sigues llorando y no, pues supera tu duelo psicológicamente, ¿no? Pues ve con el psicólogo que te ayude a pasar ese duelo, pero no los jales porque ellos también tienen un trabajo. Y si a lo mejor ellos ya van a encarnar nuevamente, pues los estás deteniendo o los vas a hacer que ellos digan, ay, voy a tener que regresar a la familia porque no entienden, ¿no? Y voy a tener que llegar como su sobrina, como su nieta, porque pues lleva 20 años y no ha superado que me fui. Entonces no se trata de eso, ¿no? Como dices, ok, pues yo pienso que esto es algo como de personal, ¿no? De ¿para qué quieres, pues ya se fue, ahora sí que let it be y se acabó, ¿no? Pues es una cuestión, digo, yo entiendo que haya gente que no supere esos duelos por la falta emocional que tenga. Hay casos que sí llegan a servir cuando se hacen, como te digo, los tipos de mandas, ¿no? Las mandas son estas promesas espirituales, ¿no? Me voy a ir de rodillas a la villa si mi hija, se le quita la esclerosis múltiple, ¿no? Y gracias a Dios sucede el milagro, se le quitó y tú nunca te fuiste de rodillas a la villa porque ya se te fue, te dio lo que sea. Y entonces esa falta, como es un contrato espiritual, se tiene que cumplir. Al no cumplirse, te genera a ti problemas cuando mueres. Te quedas, como te decía, atrapado en lo que sería como el purgatorio, ¿no? En la cuarta dimensión. Ay. Entonces, a lo mejor, pues yo sí contacto un medium para liberar a mi mamá, ¿no? Porque se la pasaba haciendo malas y es más, iba no sé, a ver al Santo Niño de Atocha y China en el camino se accidentó y se murió. Pues seguramente se va a estar apareciendo a la mamá en el camino. ¿Por qué? Porque no llegó al templo. Fíjate, esto es de risa, pero me recuerda mucho a esta película, tú te acordarás, Luis, Cándido diría Pérez de Noche, que esta persona, el personaje decía, daría un año de mi vida si mi hija, no sé qué, ¿no? Y daría un año de mi vida si me dan este aumento, Y ofrecía, y pues un buen día a los 40 y tantos años llega la muerte y le dice, pues ya... Tú ibas a vivir 80 y tantos años, pero regalaste tantos años. Cuenta, güey. Sí, esto, en realidad, o sea, digo, es de risa, porque así era una película cómica, pero yo sí creo que uno no debe de estar como prometiendo ese tipo de cosas si no piensas cumplirlo. Exacto. No prometamos nada a nivel espiritual si no estamos seguros que lo vamos a poder llevar a cabo, ¿no? 200 veladoras, pues, o sea, pues ya va haciendo tu ahorrito, ¿no? Antes de que empieces a hacer tu manda, porque... pues si no lo cumples, se paga carísimo, ¿no? Vas a estar ahí hasta que alguien, aparte, cumpla la manda, ¿no? Entonces, hasta que alguien lleve 200 veladoras, ¿y quién va a saber que prometiste 200 veladoras? Tú ya te moriste, ¿no? Entonces,
Sí, es complicado, es muy complicado y nada recomendable hacer este tipo Y de entonces situaciones. cuando se llegan a presentar los muertos es porque traen algo aquí pendiente y no se Sí, pueden ir. ¿Por qué no Sí, pueden ir? Yo ¿verdad? súper creo en O sea, eso. que mejor 100%. entonces no hablarles, no molestarles, como dijo Farid. Mejor Salvo no. que los pienses ayudar. Pues, pero al contrario, hacer algo para ellos para que tengan esa oportunidad de irse, ¿no? Sí, es correcto. ¿Te acuerdas que hablamos de la veladora blanca? Exacto, el lo vaso hice, con agua, lo hice. Eso No sé, pero a mí libera. ese espíritus en casa les gustó, ¿eh? Siento como que nos llevamos mejor. No. Sí. Tus roomies. Mis roomies, sí, y creo que son varios, ¿eh? Porque antes me molestaban mucho y ahora se calmaron. Y ahora hablamos. Entonces sí es bueno lo que dicen de cuando te mudas a otro lugar, a otro departamento, a otra casa, llevar a un Llevar a Luis padre, Flores, por ejemplo. o tú a ti, a que Sí, sí, es Sala recomendable. Cadula, De hecho, cada Chacomula. 6 meses se tiene que hacer un exorcismo a nuestras casas o a nuestras oficinas. a Cada una 6 casa me le meses. hicieron un exorcismo, fue impresionante. ¿Eh? Por eso yo ¿En creo serio? en esto ¿Cambió? 100%. ¿Cambió la casa? Pero radicalmente. ¿En serio? Te lo juro por Por Dios. ejemplo, yo, perdón, me preocupa este asunto porque como que dices lo del frío, ¿no? Que se siente. Por ejemplo, mi departamento es muy fresco, muy fresco. A pesar de calor, es muy fresco, hasta frío, diría yo. Entonces dije, ¿será que hay muchos? Después de esa plática que tuvimos, dije, ¿será que hay muchos aquí? ¿Por qué tan frío hace en mi casa? ¿Por qué me ven así? Bueno, pero No, porque nos va a sí, pegar uno de los que traen. pero no es necesariamente que si hay unos espíritus que son malos, ¿no? Si no me molestan, igual y son buenos allá. Hay me muchas echan entidades, porras. luego me dice la gente, oye, no estará ahí que una brujería. Y luego es que hay que ir descartando. O sea, hay distintos tipos de entidades, ¿no? O sea, puede haber cosas muy fuertes. Lo más fuerte que puede haber son los ángeles caídos, que es lo que nosotros les decimos los demonios, ¿no? Eso es lo más poderoso que hay, pero es raro. De hecho, por ejemplo, en una posesión satánica, realmente casi son contados los ángeles caídos que se meten en las personas, porque es tanto el poder que tienen que si ellos poseyeran a un ser humano lo deshacen por completo. O sea, por ejemplo, Lucifer o Satanás no podrían poseer a una persona física porque es tanta su energía que el sujeto explota, así literal. Entonces no son, es que soy Lucifer, no es cierto, ¿no? Son un demonio menor, pero el menor de categoría. Espíritu así, ¿no? chocarrero. Exacto. De quinta categoría. Exacto, sí, son espiritillos ahí que se van poniendo la música que te di, ¿no? Así, Inventadas. así les pones esas y con eso es suficiente para que se vayan, ¿no? ¿En Por serio? ejemplo, Yo esa también que te quiero di esa música. Es un Sí, grano me suena espiritual, música, ¿no? ajá. Uy, por favor, que pasen por favor a mí también. Sí, claro que sí, Tatiana, con mucho gusto. Entonces esa corta el 95% de las energías negativas, ¿no? En una casa, en una oficina, donde la Yo la otra vez genial. puse estos cánticos y todo y todos estaban corriendo así como... Se quedó sola de Ah, adrenalina. son tibetanos, ¿no? O sea, de monjes tibetanos, entonces yo tengo así, pero yo ya conocía Lo que eso. no se nos está Porque- cantando eructo. No, pues pareciera, pero esto tiene la facultad de estas personas de poder hacer dos sonidos a la vez con unas solas cuerdas vocales, ¿no? Entonces, o sea, Farid habla y se escuchan como dos sonidos, por ejemplo. Y eso pues sí te saca de onda. Vaya, oh. No, ahí lo estás haciendo separado, pero o sea, al mismo No, tiempo, pues. ¿verdad, Luis? Entonces, y se oye pues fuerte, pero ya te acostumbras, ¿eh? Yo las pongo y sin bronca, No pongo pasa nada. del track 1 al 4, son como 32 minutos más o menos, ¿no? Entonces, cuando tú sientas alguna presencia o que alguien anda por ahí en tu casa, lo que decías era... Yo no me sé el de la vela, por ejemplo. Sí, pones una vela blanca, un vaso con agua y un tazón con sal y le dices que pues a la gente que necesite esa luz, esos elementos, que lo tome y la prendes y eres católico o de la religión que profeses y sabes orar o que haces una oración para darle potencia y lo dejas, ¿no? Y luego hay que tirar esta sal. Se puede volver a utilizar, pero si tú dices, no, como que ya Sí, no mejor te la otra, vas a ¿no? comer. Entonces la tiras, ¿no? Sí, tírala. Ok. En el baño. Ah, en el Sí. excusado. Al water. Usado, al water. Que se vaya. Casi ya terminamos el tiempo, mi querido Luis, pero ¿cuáles serían las recomendaciones precisamente para como no estar pues expuestos de mala manera a estos espíritus chocarreros y que pues puedas tener una vida tranquila y pacífica como la mía, espiritualmente hablando? Pues sería recomendable que sí hiciéramos unas limpiezas espirituales a nuestras casas, sobre todo. Tal vez a nuestros lugares de trabajo no tengamos la facilidad, sobre todo somos godines, ¿no? Pero pues si tenemos una casa y tenemos una empresa, nosotros somos empresarios, y nosotros podemos hacer estas tipo de limpiezas, pues sí sería recomendable, ¿no?
hacer este tipo, tocar por ejemplo, poner la música que te digo, ¿no? Poner inciensos como el sándalo, copal, mirra, rosas, son muy poderosos contra seres de oscuridad, no soportan esos olores. Trapear, en los templos luego acostumbran a usar amoníaco, pero el amoníaco tú sabes que es muy peligroso para nosotros, exacto. Entonces uno dice, no es que ya hay uno cloro con amonia, no sé qué, que no es tan fuerte. Bueno, con cloro es suficiente, ¿no? Trapear con cloro, eso es, también el olor del cloro purifica bastante y no lo soportan los seres oscuros, ¿no? Entonces, pues hacer esas limpiezas de vez en cuando, poner cantos gregorianos de fondo en sus casas. Los cantos gregorianos generan protección. Entonces, si tú escuchas un canto gregoriano, lo que estás haciendo es como crear un círculo de protección alrededor tuyo de donde lo estés escuchando. Tal vez si alguien tiene afinidad con las energías, va a ver que cuando tú pones o entonas un mantra o pones un canto gregoriano en tu casa, vas a ver cómo cambian los colores del aura de tu casa. Ay, no, me espanté. ¿Qué vista ya? Un espíritu. Casi tiene control Yo de me sus quedé que había esfínteres tenido los ahorita audífonos este aquí, le empecé a oír y yo. Maril. Puso unos cantos. Salud. Mi ribotril. Entonces, bueno, pues ahí están algunas recomendaciones que les hace Luis. Y si ustedes quieren entrar en contacto Sí, con él, Luis. ¿qué tienen que hacer? Pueden por favor mandarme un correíto a nuevateosofia@gmail.com. Pueden buscarme en las redes sociales como Nueva Teosofía. Y también ya tenemos la página oficial del programa que vamos a tener aquí de Momentos de Espiritualidad. Y también los invito a ver mis videos en mi canal de YouTube, Luis Flores Nueva Teosofía. Los espero el próximo lunes 10 de junio a partir de las 5 de la tarde, aquí en su estación favorita, Adrenalina Radio, para que compartamos momentos de espiritualidad. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un gusto, un placer escuchar estos temas. Y pregunta Nancy Calderón, ¿qué cantos son? Se llama, bueno, la música se llama música de exorcismo, son cantos de unos monjes tibetanos del monasterio de Kioto. Para que ahí los vayan ubicando. De todas maneras, ustedes no se pierdan el próximo 10 de junio el programa de Momentos de Espiritualidad. Y ahí irán platicando de todo esto. Tendremos bastantes temas, ¿no? Bastantes cosas que hacer, que trabajar. Tendremos meditaciones, invitados, trabajos, decretos. Cómo utilizar realmente las cosas, porque muchos hablan y con todo respeto no saben manejarlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que entonces con responsabilidad va a ser mucho mejor. Exacto. Así que vamos a una pausita y vamos a regresar a platicar con el señor Robin. Así que no se desconecten. Están escuchando el Café de las 10 aquí en adrenalinaradio.com y nosotros seguimos. Activando tus sentidos. Ya volvemos. Gracias, Luis. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos.